Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. El presidente Luis Abinader pronunció en el día de ayer su discurso de rendición de cuentas. Eso que en otros países le llaman el discurso sobre el estado de la nación. Fue un discurso bastante extenso. Escuché a alguien decir que fue el discurso más extenso de los últimos 20 años, 2 horas 37 minutos aproximadamente. El presidente no quiso obviar detalles y fue un discurso bastante abarcador, en el que hubo muy pocos aspectos de la realidad nacional que no encontrara su reflejo en esa rendición de cuentas. Si alguien me preguntara en sentido general si el discurso fue bueno, regular o malo, yo diría que el discurso fue bueno. Porque es obvio que el presidente, que el gobierno de Luis Abinader ha garantizado estabilidad, crecimiento económico, paz social, estabilidad política y un buen desempeño de la nación en diversos aspectos. Y creo que, pues el propio discurso refleja ese desempeño, que yo creo que el saldo es por mucho a favor del gobierno, aunque hay algunos aspectos que no han estado en su punto óptimo, pudiéramos decir. Pero fue, reitero, un discurso bastante bueno. El gobierno pudo sortear situaciones muy difíciles. No es fácil gobernar en medio de una pandemia que obligó a cerrar la economía en un momento determinado. Después hubo que hacer un grandísimo esfuerzo para reanimarla. Vivimos además de eso una crisis en la cadena de suministro muy difícil, con repercusiones en los precios de una manera brutal, porque todo se encareció. Vivimos además de eso las consecuencias de la guerra en Ucrania, el agravamiento de la situación en Haití que nos afecta sensiblemente, incluso hasta fenómenos naturales, como bien lo explicó el presidente Abinader, con un huracán que devastó una parte del territorio nacional. Fueron dificultades que el gobierno supo manejar adecuadamente y lograr que la economía creciera 4.9%, que es en el contexto latinoamericano un gran logro, aunque en promedio la economía dominicana ha tenido un mejor desempeño en promedio en los últimos años, pero en el contexto latinoamericano, en medio de la situación que ha vivido el mundo, es uno de los crecimientos, de las tasas de crecimiento más importantes de la región y del mundo. Buen comportamiento del turismo, yo creo que es el sector de mejor desempeño, la zona franca, la inversión extranjera directa y hasta las remesas han sido para la República Dominicana una gran bendición. Ahí está el tema de los préstamos, que es algo que se le enrostra al gobierno. Hemos financiado una parte del déficit con ayuda externa. Es un problema estructural que no hemos podido corregir, aunque el gobierno se defiende diciendo que como consecuencia del crecimiento de la economía, en términos proporcionales, en proporción al producto, la deuda se ha disminuido y concretamente se habla del 61 al 59% del Producto Interno Bruto. Lo ideal sería que nosotros tuviéramos una situación fiscal distinta, pero eso
nos va a llevar tiempo. El gobierno hizo algunos intentos, eso no se pudo lograr y entonces se pospuso para una coyuntura política más favorable. Y de seguro que el tema tendrá que ser abordado una vez pasadas las elecciones del 2024. Hemos tenido entonces una economía que se ha posicionado en la región como la séptima por paridad de poder adquisitivo, como dijo el presidente Abinader. En otros momentos anteriores nos hemos colocado ahí, después Ecuador volvió a superarnos, pero ahora República Dominicana se ubica ahí en esa sólida séptima posición. La estabilidad monetaria es evidente, pero el gobierno tiene, como diría yo, que principal problema en lo que tiene que ver con la economía, la alta tasa de inflación. Yo digo alta tasa porque aunque se dice que la dominicana es una de las más bajas, y en realidad el 8% nos ubica entre las naciones con menos inflación de toda Latinoamérica, pero eso no quiere decir que no sea una tasa de inflación que afecte de forma significativa al consumidor. ¿Por qué? Bueno, porque a usted le dicen una tasa del 8%, pero si usted toma en consideración cómo se han incrementado los precios de los alimentos, usted entonces tendrá que concluir en que la situación del consumidor hoy es mucho más difícil que hace un tiempo. Esa es una realidad que nadie puede ignorar. No es culpa del gobierno, ciertamente, pero es alta. El incremento en los precios de los alimentos es superior al 30%. Debe estar cerca del 32%. Eso es mucho. Los propios datos del Banco Central dicen que la inflación ha disparado la canasta familiar en unos 7,000 pesos. Y eso es significativo si no se ha producido el correspondiente incremento de los salarios como para compensar esa pérdida. El dato del 8% es en promedio, pero en el caso de los alimentos llega a esa cifra que es bastante elevada. Y entonces ahí estamos hablando de un asunto bastante delicado. El gobierno ha tenido que destinar 87,000 millones de pesos a subsidios, a distintos programas con el objetivo de evitar que la inflación golpeara de una manera más brutal al consumidor. Y desde luego todo esto ha reducido la cantidad de recursos disponibles para la inversión pública. Y yo creo que la baja en la inversión es algo que salta a la vista. Incluso el propio discurso del presidente este aspecto lo pone en evidencia. El gobierno tiene, naturalmente, como lo dijo también el primer mandatario, el mérito de haberle dado continuidad a las obras del gobierno anterior. Ese es un gran mérito, porque aquí teníamos la mala costumbre de abandonar las obras iniciadas por el gobierno anterior. Y entonces ahí se perdía una enorme cantidad de recursos. Es algo que nosotros le tenemos que reconocer al presidente Abinader, que en lo que tiene que ver con este asunto es lo suficientemente honesto para decir una obra que se inició en el gobierno anterior, nosotros le hemos dado seguimiento y eso no le quita mérito a nadie. Entonces es algo que yo creo importante. El tema del arroz, que el presidente quiso abordar como un gran reto que tiene ante sí. Yo quiero tocar ese y otros aspectos del discurso del presidente. Antes, permítanme hacer
una pequeña pausa. El presidente Abinader dejó claro que no habrá renegociación del DR-CAFTA. Eso tiene sus dificultades. Habría que enviar al Congreso en Estados Unidos cualquier modificación o conseguir con la administración del presidente Biden una prórroga en el calendario de eliminación de los aranceles, de desgravación arancelaria, que debe culminar en el 2025. Yo creo que República Dominicana perdió las mejores oportunidades para procurar de Estados Unidos algún tipo de dispensa o la modificación misma del acuerdo. Por ejemplo, yo entiendo que tan pronto el presidente Donald Trump se trazó como meta renegociar el acuerdo de libre comercio con México y Canadá, porque entendía que habían aspectos que Estados Unidos no había negociado inteligentemente, nosotros debimos haber sondeado la posibilidad, debimos haber planteado la necesidad de una revisión de ese acuerdo. Incluso cuando el presidente Trump convocó la reunión que se efectuó en Mar-a-Lago, en la Florida, ahí él preguntó que si República Dominicana tenía algún tipo de petición. El presidente Medina lo que habló fue de un fondo para enfrentar emergencias. Y eso ni siquiera como un sacrificio para Estados Unidos, sino como una iniciativa de la que pudieran participar los distintos países de la región, que fue una buena propuesta, entiendo yo. Pero nosotros debimos haber abordado este tema, que es importante, crucial, tal y como lo planteó el presidente Abinader. Pero bueno, la opción que nos queda es la de ver cómo lidiamos, cómo competimos con el arroz producido en los Estados Unidos. No es fácil, eso no es fácil, por dos razones. Primero, porque Estados Unidos produce arroz a gran escala y por tanto sus costos son más bajos. Pero al mismo tiempo Estados Unidos subsidia la producción arrocera por millones de dólares. Millones de dólares se dedican a mantener un determinado precio competitivo del arroz estadounidense. Y con eso es muy difícil usted competir. República Dominicana no subsidia. República Dominicana no subsidia. Ahora, cuando nos quiten esa protección que significa los aranceles, entonces el arroz entrará libre de esos gravámenes y a unos precios mucho más bajos que el arroz producido en territorio dominicano. Ese es un verdadero problema. El presidente anunció la creación de una comisión interministerial para buscar una solución a esta cuestión. No sé cuál será esa solución. Lo único que a mí se me ocurre decir que eso se podría garantizar incrementando la productividad para ser competitivo, cosa que nosotros hemos logrado porque hemos indiscutiblemente que avanzado en la producción, en la eficiencia en la producción de arroz. Pero hacerlo, lograr unos niveles de productividad que nos permitan competir exitosamente con Estados Unidos, eso es sumamente difícil. Eso es muy complicado. Y la otra solución sería usted subsidiar de forma masiva la producción arrocera, lo que implicaría un gran
sacrificio para las arcas públicas, que se vendría a adicionar a todos esos recursos que el país ha tenido que destinar para mantener los precios al alcance de los consumidores. Habría que ver realmente los detalles de lo que se le pueda ocurrir al gobierno. Hay realmente, tal y como lo planteó el presidente de la República, la producción de arroz es importante para la República Dominicana. Y no me pueden venir con el cuentecito de que ustedes no son competitivos y que vale la pena usted dejar eso y sembrar otra cosa. Eso, decirlo de la boca para afuera, es muy fácil. Eso es muy fácil. Nosotros aquí tenemos una cultura de producción arrocera. El presidente dijo que la producción arrocera del país genera 92,000 empleos directos y unos 300,000 indirectos. Aquí tenemos 300 factorías de arroz, 300, y 22 provincias arroceras. El arroz es la principal actividad productiva en el sector agrícola de la República Dominicana, la principal. El arroz es el principal componente de la dieta diaria del dominicano. Todos los días prácticamente se consume arroz en los hogares de la República Dominicana. Mucho más arroz que en cualquier otro lugar del mundo. Producir arroz es una cuestión hasta de seguridad alimentaria. Y entonces con eso usted no puede jugar. Si aquí la producción arrocera se fuera a pique, tendríamos un gravísimo problema social, pero un gran problema social. Porque usted puede estar seguro de que la población, buena parte de la población rural de la República Dominicana, la que queda todavía, terminaría engrosando los cordones de miseria de las principales ciudades del país. Y el repliegue de la población de las zonas rurales abre las puertas para la llegada de extranjeros en condiciones migratorias irregular. Y eso para el país sería una gran desgracia. Entonces yo creo que ahí hay un enorme reto. El presidente dijo sus palabras en un tono que de alguna forma deja entrever todo lo que está en juego ahí. Él dijo, no lo vamos a permitir, el quiebre de la producción arrocera. Eso trae tranquilidad a los productores que han venido planteando sus reclamos desde hace bastante tiempo, llamando la atención del país sobre el tema del DERE-CAFTA y la imposibilidad de nosotros superar los obstáculos que nos impondrían la desgravación, la eliminación de los aranceles, y eso trae tranquilidad, aunque está por verse realmente cómo es que nosotros lo vamos a resolver. Ahí hay un gran reto para la República Dominicana. Nosotros hemos logrado producir en el país el 97% del arroz que consumimos y nos ahorramos por importaciones cerca de 500 millones de dólares todos los años. Y entonces ahí usted también tiene otro asunto que habla de la catástrofe que significaría la quiebra del sector arrocero. Otro tema tocado por el presidente y que a mí me parece que amerita de alguna atención en nuestros comentarios es el tema Haití.
Una vez más, el presidente no eludió el tema y lo abordó más o menos en el mismo tenor en que lo ha hecho siempre. Ahora, el presidente dijo textualmente lo siguiente: República Dominicana, en todo lo relacionado con Haití y sus crisis, debe tener una posición unificada o del más amplio consenso. En lo inmediato, adoptar un mecanismo de consulta permanente que no necesariamente debe ser formal, oficial y público, pero sí debe ser confiable, efectivo y ágil entre los actores políticos y nacionales principales, para asegurar que las decisiones importantes o sensibles relacionadas con la agenda de las relaciones insulares y sus vinculaciones con la agenda de poderes foráneos y organismos internacionales tengan el más amplio consenso y las mayores garantías de implementación. Yo creo que eso que está planteando el presidente es bastante razonable. Nosotros lo hemos planteado aquí en distintas oportunidades. No solo nosotros, sino distintos sectores de la vida nacional. Porque es una necesidad. Desde hace tiempo se ve que con respecto a eso nosotros no podemos permitirnos rebatiñas políticas con interés político, porque se trata de un asunto de altísimo interés nacional. Y por tanto, tenemos que tener una posición unificada. No comparto la posición del presidente en el sentido de que eso no tiene que ser público, que puede ser discreto. No, yo creo que si realmente queremos mandar un mensaje, como lo plantea el presidente, a la comunidad internacional, a las grandes potencias que pretenden soluciones que comprometan a la República Dominicana, yo creo que el mensaje tiene que ser muy claro. Aquí nosotros estamos a una en lo que tiene que ver con la defensa de la soberanía nacional. No es una posición anti-haitiana ni nada por el estilo, ni es una posición en contra de nadie en específico, simplemente a favor de República Dominicana. De República Dominicana y de Haití. De República Dominicana y Haití. Porque si a Haití le va bien, a la República Dominicana también debe irle bien. Si Haití progresa, nosotros también, eso a nosotros también nos ayuda. Abogar, defender a Haití es una manera de defender a República Dominicana. Y ese tiene que ser el discurso de nuestro país. Más adelante dice el presidente: República Dominicana, en todo lo relacionado con Haití y sus crisis, debe tener una posición unificada o el más amplio consenso. Debe enviar un solo mensaje a partir de los postulados iniciales de la política exterior. No hay ni habrá solución dominicana a los problemas de Haití. Los problemas de Haití deben resolverse en Haití mediante una fórmula de corresponsabilidad compartida que no excluya a los haitianos, pero que garantice el compromiso de los que más deben y pueden entre los países más desarrollados. Llamo desde aquí a un gran pacto de nación para una política de Estado firme, estratégica y uniforme que proteja y dé confianza al pueblo dominicano. Nunca antes ningún gobierno había hecho tanto por proteger la integridad de la República Dominicana a lo largo de su frontera, ni había manifestado con tanta firmeza su política migratoria en consonancia con los derechos humanos, pero sin titubeos a la hora de su aplicación. La posición del gobierno se ha visto afectada, creo yo, que por tres factores. Es verdad que el presidente ha hecho un esfuerzo que hay que reconocerle, pero ha tenido algunas pifias que de alguna forma opacan esos méritos. Porque si usted ha insistido tanto en distintos foros internacionales y con sus participaciones, sus exhortaciones, sus discursos,
ha hecho tanto esfuerzo porque se entienda la gravedad de la situación que vive en Haití y la decisión nuestra de no ser parte de la solución, de no ser parte del problema, o que, mejor dicho, que no nos apliquen, que no nos consideren parte del problema y nos apliquen medidas que nos comprometan. Entonces, bueno, es difícil entender algunas iniciativas como esa de la ley que hubo que retirar del Congreso sobre la trata de personas y de migrantes, la cuestión de las visas, la gran cantidad de visas que se han otorgado, más de 700,000, sin ningún tipo de criterio que no sea la conveniencia del cónsul que la otorga. Y entonces eso yo creo que no han sido, no ha operado para beneficio del gobierno. Además de que la percepción de la gente indica que la presencia de ciudadanos en situación migratoria irregular ha ido creciendo en los últimos tiempos. Bueno, el presidente también habló de la cantidad de deportados, de deportaciones que se han registrado, que se han hecho durante su gobierno. A mí, yo creo que hay algunos datos como que hay que revisarlo, porque al presidente le dan la información, uno no sabe cuán precisas son las estadísticas, pero eso de 171,000 deportados en el 2022, como se ha estado diciendo, como que luce esa cantidad un poco exagerada, porque eso da un promedio de 468 deportaciones diarias. Y creo como que República Dominicana no tiene la capacidad actualmente para unos niveles de deportación semejantes. Además de que hay cosas que a veces no convienen manejar a ese nivel, porque las deportaciones, eso califica dentro de lo que se considera deportaciones masivas. Yo lo he dicho en otras oportunidades. Y las deportaciones masivas terminan generando dificultades en el país expulsor de los migrantes. Fíjense que incluso Canadá le ha dado una ayuda de creo que $10 millones a Haití para hacerle frente a los problemas derivados de las deportaciones que hace República Dominicana. Haití, con un montón de problemas, las escasas donaciones que recibe, es supuestamente para hacerle frente a este problema. Con lo que, de alguna forma, nos están echando una vaina, como dicen. Nosotros estamos creándole un problema al pobre Haití con las deportaciones. Pero la verdad es que la cantidad de migrantes que nosotros hemos estado recibiendo es algo que inquieta al país y que está ocasionando problemas que nosotros realmente no podemos sostener. Entonces, también está el tema de la lucha contra la violencia, la lucha contra la delincuencia, que yo creo que es otro factor que no es de lo que han recibido mejor manejo. Ahí hay unos resultados que no son del todo óptimos. El propio presidente tuvo que reconocer esa situación y las encuestas reflejan la preocupación de la gente por este tema. Aunque naturalmente el presidente dice que el incremento de la violencia tiene que ver con el tema de la pandemia y que es un problema generalizado, no solo de la República Dominicana. Pero bueno, más o menos los aspectos fundamentales del discurso del presidente ante el Congreso Nacional. Una pausa, en breve volvemos.